En una época donde las verdades se susurraban al oído y las mentiras se gritaban desde los púlpitos, emerge una figura que desafiaría toda certeza religiosa. Baruch Spinoza, aquel judío expulsado de su propia sinagoga, que osaría mirar directamente a los ojos de Dios y encontrar allí no un Padre bondadoso, sino las fuerzas inmutables de la naturaleza. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será que la comodidad de las ilusiones resulta más apetecible que el áspero sabor de la realidad? Pero hay una verdad aún más inquietante que Spinoza desentrañó en su análisis implacable del cristianismo primitivo. La crucifixión de Cristo no fue simplemente el resultado del odio judío o de la debilidad romana, sino el producto calculado de una maquinaria imperial que comprendió antes que nadie el poder transformador de la religión cuando es manipulada por el Estado. La historia que nos han contado sobre Poncio Pilatos es, en sí misma, una obra maestra de propaganda romana. Nos han presentado a un gobernador reluctante, casi compasivo, que se lava las manos mientras entrega a un inocente a la turba sedienta de sangre. ¿Pero acaso no resulta conveniente para Roma que la culpabilidad recaiga sobre los judíos y no sobre el imperio? No es extraño que un funcionario romano entrenado en el arte de la dominación y conocedor de cada resorte del poder aparezca como un personaje débil y manipulable, justo en el momento más crucial de la historia occidental. Spinoza, con esa lucidez que le costó el exilio de su propia comunidad, percibió algo que los teólogos de su tiempo prefirieron ignorar: que el cristianismo primitivo no triunfó a pesar de Roma, sino gracias a Roma, y que la crucifixión no fue el fracaso del poder imperial, sino su más refinada victoria. En las calles de Jerusalén, cuando Cristo caminaba hacia el Gólgota, no se ejecutaba simplemente a un hereje más. Se representaba el primer acto de una transformación que convertiría a Roma de perseguidora en madre protectora de la nueva fe. ¿Acaso no resulta sospechoso que una religión nacida bajo la opresión romana terminara siendo la religión oficial del mismo imperio que crucificó a su fundador? Spinoza observó con la frialdad del matemático que analiza una ecuación. Si Cristo predicaba el amor al prójimo y la justicia para todos los pueblos, ¿por qué razón sus enseñanzas resultaron tan fácilmente adaptables a los intereses de un imperio basado en la dominación y la explotación? Desde este momento, querido espectador que nos acompañas desde cualquier rincón del mundo, te invitamos a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos sigues y qué hora es en tu lugar en este preciso instante en que la verdad comienza a revelarse. Comparte este despertar de la conciencia con un amigo cercano, con el deseo profundo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad compartida multiplica su poder liberador. Pilatos no fue el instrumento débil de una turba enardecida, fue el arquitecto consciente de una revolución religiosa que transformaría para siempre la relación entre poder político y fe espiritual. El verdadero genio de la estrategia romana no consistió en destruir el cristianismo primitivo, sino en capturarlo, domesticarlo y convertirlo en una herramienta de control social aún más poderosa que los antiguos cultos paganos. ¿Por qué los primeros cristianos fueron perseguidos con tal saña durante 3 siglos, hasta que súbitamente, bajo Constantino, la misma religión se convirtió en el pilar del poder imperial? Spinoza intuía que esa persecución no era el resultado del odio irracional hacia una secta minoritaria, sino una estrategia calculada
para seleccionar y purificar aquellos elementos del cristianismo que podrían ser útiles al poder, eliminando todo aquello que representara una verdadera amenaza al orden establecido. La crucifixión, analizada desde la perspectiva espinosista, se revela como el momento fundacional de lo que podríamos llamar la primera gran operación de ingeniería social religiosa de la historia. Roma no crucificó a Cristo para silenciar su mensaje, sino para transformarlo en algo completamente diferente. ¿Qué clase de religión del amor puede justificar cruzadas, inquisiciones y conquistas? ¿Cómo es posible que las enseñanzas de quien predicaba la misericordia se convirtieran en fundamento de los más crueles sistemas de opresión? La Respuesta, según Spinoza, reside en comprender que el cristianismo que llegó hasta nosotros no es la religión que Cristo predicó, sino la religión que Roma necesitaba que existiera. Pilato sabía exactamente lo que hacía cuando ordenó que se colocara sobre la cruz el letrero «Rey de los judíos» en 3 idiomas. No era una burla casual, sino una declaración política perfectamente calculada. Al crucificar a Cristo como rey judío, Roma no solo eliminaba a un posible líder revolucionario, sino que sembraba la semilla de un conflicto permanente entre judíos y cristianos que duraría milenios. ¿Casualidad o diseño magistral? Spinoza, que conocía tanto la crueldad del poder como la ingenuidad de la fe, comprendió que aquella inscripción trilingüe era el primer capítulo de la reescritura de la historia que convertiría a las víctimas en verdugos y a los oprimidos en opresores. La genialidad de la maniobra romana radica en haber comprendido algo que los mismos discípulos de Cristo tardaron décadas en percibir, aunque una religión basada en el sufrimiento del inocente podría convertirse en la justificación perfecta para cualquier forma de dominio. Si el Hijo de Dios debía sufrir para redimir a la humanidad, ¿qué cristiano podría quejarse de sus propios padecimientos si la salvación llegaba a través del dolor? No era lógico que los representantes de Dios en la tierra tuvieran el derecho, incluso el deber, de infligir ese dolor salvador. Spinoza veía en esta inversión diabólica de los valores cristianos primitivos la obra maestra del poder político, transformar una religión de liberación en una religión de sometimiento. Pero ¿qué sucedería si pudiéramos despojar al cristianismo de todas las capas de interpretación que Roma y sus herederos espirituales añadieron a lo largo de los siglos? ¿Qué quedaría del mensaje original de Cristo si lo examináramos no a través de los ojos de los teólogos imperiales, sino con la mirada límpida de quien busca la verdad sin temor a sus consecuencias? Spinoza se atrevió a realizar ese experimento mental y lo que encontró fue una religión completamente diferente, no la religión del pecado original y la redención por el sufrimiento, sino la religión del amor inteligente y la liberación por el conocimiento. En esta primera parte de nuestro análisis, hemos comenzado a desenterrar los cimientos de lo que Spinoza consideraba la mayor falsificación de la historia en la transformación de un mensaje de libertad espiritual en un instrumento de opresión temporal. Pilatos no fue el instrumento pasivo del destino, sino el artífice consciente de una revolución religiosa que cambiaría para siempre la relación entre el poder y lo sagrado. La cruz no fue solo el lugar donde murió un hombre justo, sino el laboratorio donde nació una nueva forma de control social que perduraría por milenios. Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que todo aquello en lo que hemos creído sea el producto de una manipulación política milenaria. Tenemos el coraje de mirar directamente a esa verdad que Spinoza se atrevió a formular, sabiendo que le costaría
no solo el exilio de su comunidad, sino también la maldición de la posteridad? La respuesta a estas preguntas determinará si somos dignos herederos de aquellos que han preferido la verdad incómoda a la mentira consoladora, o si continuaremos siendo, como tantos otros, los colaboradores inconscientes de nuestra propia servidumbre espiritual. El problema que Spinoza identificó en el corazón mismo del cristianismo institucional no era meramente teológico, sino profundamente antropológico. ¿Cómo es posible que los seres humanos, dotados de razón y capacidad de discernimiento, se sometan voluntariamente a sistemas de creencias que contradicen tanto la evidencia empírica como los dictados de la conciencia moral? La respuesta, descubrió el filósofo holandés, no reside en la estupidez o la malicia humana, sino en algo mucho más sutil y peligroso: el miedo existencial convertido en herramienta política. Roma no conquistó los corazones cristianos mediante la fuerza bruta, sino mediante la manipulación sistemática de los terrores más profundos del alma humana: el miedo a la muerte, el miedo al juicio divino, el miedo al abandono y la soledad cósmica. Cuando Pilato se enfrentó a Cristo, no se encontraba ante un simple predicador galileo, sino ante el representante de una forma radicalmente diferente de entender la relación entre lo humano y lo divino. El cristianismo primitivo, tal como Spinoza lo reconstruía a partir de sus fuentes, no era una religión del temor, sino del amor. No predicaba la sumisión ciega, sino el conocimiento liberador. No prometía recompensas en una vida futura a cambio de la resignación en la presente, sino la transformación inmediata de la existencia mediante la comprensión de las leyes naturales que gobiernan tanto el cosmos como el corazón humano. ¿Por qué entonces este mensaje transformador se convirtió en justificación del conformismo social? ¿Qué alquimia perversa transformó el vino del amor en el vinagre del control? La respuesta, según Spinoza, debe buscarse en el encuentro entre dos mundos irreconciliables: el mundo de la experiencia mística, donde la verdad se revela como liberación, y el mundo del poder político, donde la verdad debe ser domesticada para servir a los intereses del Estado. Pilatos representaba la culminación de siglos de refinamiento en el arte romano de gobernar. Sabía que los pueblos no se controlan únicamente mediante la fuerza militar, sino también y sobre todo mediante la manipulación de sus sistemas de significado. El Imperio Romano no era solo una máquina de conquista territorial, sino también, y quizás principalmente, una fábrica de sentido que producía las narraciones necesarias para justificar la dominación de unos pueblos sobre otros. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba algo mucho más radical que la simple sustitución de una creencia falsa por una verdadera. Significaba el colapso de todo un sistema de relaciones de poder basado en la ignorancia y el temor. Por eso la Iglesia, heredera de las estrategias romanas de control social, teme más a las dudas que a las herejías. Las herejías pueden ser combatidas, refutadas, condenadas, pero las dudas metódicas, la suspensión deliberada del juicio, la pregunta formulada sin expectativa de respuesta consoladora, representan un peligro mucho mayor, porque socavan los mismos cimientos psicológicos sobre los que se asienta cualquier forma de autoridad no consensual. La genialidad de la maniobra de Pilatos consistió en comprender que Cristo no podía ser simplemente eliminado. Su mensaje había calado demasiado profundo
en la conciencia popular, y su ejecución podría convertirlo en mártir, multiplicando así su influencia. Era necesaria una estrategia más sofisticada al permitir que el cristianismo se extendiera, pero asegurándose de que lo que se extendiera no fuera el mensaje original de Cristo, sino una versión cuidadosamente editada que sirviera a los intereses del poder imperial. Para lograr esto, Roma necesitaba que el cristianismo se sintiera perseguido durante el tiempo suficiente para desarrollar una mentalidad de asedio, una psicología de supervivencia que lo hiciera más maleable a la influencia externa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza pensaba que sí, pero también comprendía que la mayoría de los seres humanos prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas. Esta preferencia psicológica por la seguridad ilusoria sobre la libertad auténtica era exactamente lo que Roma necesitaba explotar. Durante los 3 siglos de persecución intermitente, el cristianismo primitivo fue sometido a una presión selectiva que eliminó sistemáticamente aquellos elementos que resultaban incompatibles con los intereses imperiales, mientras reforzaba aquellos que podían ser útiles al poder establecido. El resultado de este proceso de selección artificial fue la emergencia de una forma de cristianismo que había interiorizado las categorías fundamentales del pensamiento político romano la división entre gobernantes y gobernados, la idea de que el sufrimiento es merecido, la creencia de que la autoridad deriva su legitimidad de fuentes sobrenaturales inaccesibles al escrutinio racional. Cuando Constantino declaró al cristianismo religión oficial del imperio, no se estaba convirtiendo al cristianismo primitivo, estaba reconociendo públicamente que el cristianismo se había convertido ya en una versión de sí mismo, compatible con los intereses imperiales. Spinoza observó este proceso con la misma frialdad clínica con que un naturalista observa la evolución de las especies, sin indignación moral, pero también sin la menor complacencia. Comprendía que la transformación del cristianismo primitivo en cristianismo imperial no había sido el resultado de una conspiración consciente, sino de un proceso de adaptación mutua entre 2 sistemas complejos: el sistema religioso emergente y el sistema político dominante. Cada uno de estos sistemas actuaba según su propia lógica interna, pero el resultado de su interacción fue la producción de algo completamente nuevo. Una religión política que combinaba la autoridad trascendente de la fe con la eficacia inmanente del poder estatal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías permanecen dentro del marco de referencia religioso anterago, cuestionan contenidos específicos de la fe, pero no la legitimidad de la fe misma como forma de conocimiento. Las dudas sistemáticas, en cambio, cuestionan la propia posibilidad de que la autoridad externa pueda determinar qué debe creer cada individuo. Una vez que se acepta la legitimidad de la duda metódica, toda autoridad que no pueda justificarse racionalmente queda expuesta como arbitraria y, por tanto, ilegítima. Esta es la razón por la cual Spinoza fue considerado durante siglos el más peligroso de los filósofos San, no porque atacara esta o aquella doctrina específica del cristianismo, sino porque desarrolló un método de análisis que hacía imposible aceptar cualquier afirmación basada únicamente en la autoridad, sin importar cuán venerable o tradicional fuera esa autoridad. Su crítica del cristianismo no era externa como la de los librepensadores de su época, sino interna, mostraba cómo el cristianismo, al traicionar sus propias premisas originales,
se había convertido en lo contrario de aquello que pretendía ser. Pero Spinoza no se limitó a diagnosticar la enfermedad, también propuso el remedio. Si el cristianismo había sido corrompido por su alianza con el poder político, era posible recuperar su esencia original mediante un retorno a las fuentes, pero no a las fuentes textuales, que también habían sido contaminadas por los intereses de los escribas imperiales, sino a la fuente viva de toda experiencia religiosa auténtica. La experiencia directa de la unidad fundamental de todo lo que existe. Esta experiencia que Spinoza denominaba amor intelectual de Dios no requería mediación institucional, no necesitaba intérpretes autorizados, no dependía de revelaciones históricas específicas. Era accesible a cualquier ser humano dispuesto a desarrollar sus capacidades racionales hasta el punto en que la razón individual se fusiona con la razón universal. Aquí radica la verdadera venganza de Pilatos al creer que podía manipular el cristianismo para servir a los intereses del poder temporal. Desencadenó, sin saberlo, un proceso dialéctico que terminaría por socavar los fundamentos mismos de toda autoridad no consensual. El cristianismo domesticado que Roma creyó haber creado contenía, a pesar de todas las manipulaciones, semillas de su propia superación. Estas semillas permanecieron latentes durante siglos, pero finalmente germinaron en pensadores como Spinoza, que supieron reconocer en el cristianismo originario no una religión más, sino el anuncio profético de una forma completamente nueva de organizar las relaciones entre los seres humanos. Una forma basada no en el temor y la dominación, sino en el conocimiento y el amor. Esta segunda parte de nuestro análisis nos ha llevado al corazón del conflicto entre fe y razón, tal como Spinoza lo entendía. No como un conflicto entre dos formas incompatibles de acceso a la verdad, sino como un conflicto entre dos formas incompatibles de organizar la sociedad humana. La fe, cuando permanece fiel a su impulso original, es una forma de razón que trasciende los límites de la racionalidad individual. Pero cuando se aliaba con el poder político, se convierte en una forma de irracionalidad que impide el desarrollo de las potencialidades humanas. La verdadera tragedia del cristianismo histórico no es que haya sido falso, sino que haya traicionado su propia verdad al ponerse al servicio de aquellas fuerzas sociales que representaban exactamente lo contrario de todo aquello por lo que Cristo había vivido y muerto. En el silencio pesado de aquel atardecer en Jerusalén, cuando el cuerpo de Cristo pendía inerte de la cruz romana, algo más que un hombre moría, también la última posibilidad de que el mensaje cristiano permaneciera intacto, libre de las manipulaciones del poder. Pero, ¿no será que en esa misma muerte se sembraba la semilla de una venganza más sutil y definitiva? Spinoza intuía que sí, que la verdad tiene sus propias estrategias de supervivencia, que ninguna manipulación política puede corromper completamente aquello que surge de la experiencia directa de lo divino. La pregunta que nos queda es si nosotros, herederos de 21 siglos de cristiandad imperial, tenemos aún la capacidad de distinguir entre el grano y la paja, entre lo que en el cristianismo pertenece a Cristo y lo que pertenece a César en 1, 2, 3, 4. Roma creyó haber triunfado cuando consiguió transformar una religión de liberación en una religión de sometimiento, pero Spinoza comprendió que ese aparente triunfo contenía las semillas de su propia derrota. ¿Cómo puede un sistema basado en la mentira mantenerse indefinidamente cuando lleva en su propio seno la memoria de la verdad que pretende ocultar? Es posible que el cristianismo institucional, por mucho que se haya alejado de sus orígenes, conserve
aún elementos suficientes de su impulso original como para generar desde dentro de sí mismo su propia reforma radical? Esta es la apuesta fundamental de la filosofía espinosista, que la verdad tiene una potencia intrínseca que ninguna fuerza externa puede destruir completamente, y que tarde o temprano esa potencia se manifiesta transformando desde adentro aquellas mismas instituciones que pretendían contenerla. Pero para que esta transformación sea posible, es necesario que existan individuos capaces de reconocer la diferencia entre lo esencial y lo accidental en el cristianismo, entre aquello que procede de la experiencia auténtica de lo divino y aquello que ha sido añadido por las necesidades del control social. Spinoza fue uno de esos individuos, y su filosofía es, en última instancia, una invitación a que otros desarrollen esa misma capacidad de discernimiento. No se trata de destruir el cristianismo, sino de liberarlo de las cadenas que lo mantienen prisionero de intereses que le son ajenos y contrarios. En esta perspectiva, la venganza de Pilatos no es un hecho consumado, sino un proceso aún en desarrollo. Cada vez que un cristiano auténtico logra distinguir entre el mensaje de Cristo y la ideología imperial que lo ha recubierto, algo de esa venganza milenaria se desvanece. Cada vez que alguien redescubre en el cristianismo su potencial liberador original, las manipulaciones de Roma pierden un poco de su eficacia. La historia no ha terminado, y el encuentro entre Cristo y Pilatos continúa reproduciéndose de formas cada vez más sutiles en cada conciencia individual que debe elegir entre la verdad incómoda y la mentira consoladora. La tercera y última parte de nuestro análisis nos llevará hasta las últimas consecuencias de este proceso dialéctico, mostrándonos cómo la filosofía de Spinoza no es solo un diagnóstico del pasado, sino también una profecía del futuro, a la profecía de un cristianismo finalmente liberado de sus cadenas imperiales, capaz de realizar aquellas potencialidades que Cristo había vislumbrado, pero que la historia aún no había permitido actualizar. ¿Estamos preparados para esa liberación final? ¿Tenemos el coraje de enfrentar un cristianismo que ya no sirva para justificar el orden establecido, sino que se convierta en fermento permanente de transformación social? La respuesta a estas preguntas determinará si la venganza de Pilatos se consuma definitivamente o si, por el contrario, Cristo obtiene al fin la victoria póstuma que la historia le había negado durante 2 milenios. Si en los patíbulos de la historia se escriben las páginas más reveladoras sobre la naturaleza humana, entonces el Gólgota se convierte en el manuscrito perfecto para comprender cómo el poder logra transformar la rebeldía en sumisión, la protesta en conformismo, la profecía en propaganda. Spinoza, aquel matemático de las pasiones humanas que diseccionó los afectos con la precisión del geómetra, llegó en sus últimas reflexiones a una conclusión que trastorna todos los fundamentos de la teología cristiana tradicional. Cristo no fue derrotado por Pilatos en el momento de la crucifixión, sino que fue derrotado mucho después, cuando sus seguidores aceptaron la versión romana de su muerte y resurrección. ¿Qué clase de victoria es aquella que necesita ser reinterpretada por los mismos que asesinaron al vencedor? ¿No resulta sospechoso que la buena nueva del cristianismo coincida tan perfectamente con los intereses políticos del imperio que crucificó a su fundador? Pero hay algo aún más inquietante en el análisis espinosista de la venganza de Pilatos, la revelación de que el verdadero cristianismo, aquel que Cristo efectivamente predicó, era incompatible
no solo con el Imperio Romano, sino con cualquier forma de sociedad basada en la dominación de unos seres humanos sobre otros. El mensaje original de Cristo, despojado de todas las interpretaciones posteriores, era sencillamente revolucionario. Predicaba la igualdad absoluta de todos los seres humanos ante la divinidad, la imposibilidad de que ningún individuo o institución se erigiera en mediador exclusivo entre lo humano y lo divino, la primacía del amor efectivo sobre las formalidades rituales, la preferencia por los pobres y marginados sobre los poderosos y respetables. ¿Cómo podía un mensaje semejante coexistir pacíficamente con un imperio basado en la esclavitud, la explotación y la desigualdad sistemática? La respuesta es que no podía, y Roma lo sabía perfectamente. Por eso la estrategia de Pilatos no consistió en prohibir el cristianismo, lo cual habría sido inútil y contraproducente, sino en algo mucho más sutil y devastadoramente eficaz: permitir que el cristianismo se extendiera, pero asegurándose de que lo que se extendía no fuera el cristianismo de Cristo, sino una versión cuidadosamente mutilada que conservara los elementos útiles al control social, eliminando a aquellos que representaban una amenaza al orden establecido. Esta operación de ingeniería religiosa fue tan exitosa que aún hoy, después de 20 siglos, la mayoría de los cristianos son incapaces de distinguir entre lo que en su religión procede de Cristo y lo que procede de César. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza estaba convencido de que sí, pero también comprendía que la mayoría de los seres humanos prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas. Esta preferencia psicológica por la seguridad ilusoria sobre la libertad auténtica es exactamente lo que hace posible que sistemas como el cristianismo imperial se mantengan durante siglos, sin que sus propios adherentes perciban la contradicción fundamental entre sus principios declarados y sus prácticas efectivas. El genio diabólico de la venganza de Pilatos radica precisamente en haber logrado que los cristianos se convirtieran en los colaboradores inconscientes de la traición a Cristo, creyendo sinceramente que al defender la ortodoxia defendían la verdad, cuando en realidad defendían la versión imperial de esa verdad. Desde cualquier rincón del mundo donde nos acompañes en este momento, desde la hora que marque tu reloj, mientras estas palabras penetran en tu conciencia, te invitamos nuevamente a reflexionar sobre hasta qué punto nuestras propias creencias más íntimas han sido moldeadas por intereses que tal vez no son los nuestros. Comparte esta inquietud con alguien cercano con el deseo de que la bendición de la lucidez llegue a su familia, porque solo mediante el diálogo honesto con otros podemos comenzar a distinguir entre aquello que realmente pensamos y aquello que hemos sido programados para pensar. Pero Spinoza no se limitó a diagnosticar el problema, también vislumbró la solución. Si el cristianismo había sido corrompido por su alianza con el poder político, era posible recuperar su esencia original mediante un proceso de purificación racional que separara lo esencial de lo accidental, lo auténtico de lo añadido, lo liberador de lo opresor. Esta tarea de purificación no podía realizarse desde fuera del cristianismo mediante la crítica externa de los librepensadores, sino desde dentro mediante el redescubrimiento de aquellas dimensiones de la experiencia cristiana que habían sido marginadas o reprimidas por la teología oficial. El cristianismo auténtico, según Spinoza, no era una religión del miedo sino del amor. No predicaba la obediencia ciega, sino el conocimiento liberador. No prometía recompensas futuras
a cambio de resignación presente, sino la transformación inmediata de la existencia mediante la comprensión de las leyes que gobiernan tanto el cosmos como el corazón humano. Este cristianismo esencial no necesitaba iglesias, no requería sacerdotes, no dependía de revelaciones históricas específicas. Era accesible a cualquier ser humano dispuesto a desarrollar sus capacidades racionales y afectivas hasta el punto donde la razón individual se fusiona con la razón universal y el amor particular se expande hasta abrazar la totalidad de lo existente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías permanecen dentro del marco de referencia religioso, cuestionan contenidos específicos de la fe, pero no la legitimidad de la fe misma como forma de conocimiento. Las dudas metódicas, en cambio, cuestionan la propia posibilidad de que alguna autoridad externa pueda determinar qué debe creer cada individuo. Una vez que se acepta la legitimidad de la duda sistemática, toda autoridad que no pueda justificarse racionalmente queda expuesta como arbitraria y, por tanto, ilegítima. Por eso el método espinosista representa una amenaza mucho mayor para el cristianismo institucional que cualquier herejía particular. No ataca esta o aquella doctrina específica, sino que desarrolla las herramientas conceptuales que hacen imposible aceptar cualquier doctrina basada únicamente en la autoridad. Aquí radica el núcleo de lo que podríamos llamar la contraofensiva de Cristo a la posibilidad de que el cristianismo, aún después de 20 siglos de manipulación imperial, conserve suficientes elementos de su impulso original como para generar desde dentro de sí mismo su propia reforma radical. Esta posibilidad no es solo teórica, se ha manifestado repetidamente a lo largo de la historia en movimientos de renovación cristiana que han intentado recuperar la pureza evangélica original. Desde los primeros monjes del desierto hasta los franciscanos medievales, desde los reformadores protestantes hasta los teólogos de la liberación contemporáneos. Todos estos movimientos han tenido algo en común: la intuición de que existe una diferencia fundamental entre el cristianismo de Cristo y el cristianismo de Constantino, entre la religión del Sermón de la Montaña y la religión de los concilios imperiales. Lo que Spinoza aportó a esta tradición de resistencia interna fue un método filosófico riguroso para distinguir entre lo esencial y lo accidental en el cristianismo, un criterio objetivo para separar el grano de la paja en la tradición cristiana. Según este criterio, todo aquello que en el cristianismo promueve el desarrollo de las potencialidades humanas, que fomenta la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos, que estimula el conocimiento y el amor, pertenece a Cristo. Todo aquello que inhibe el desarrollo humano, que justifica la desigualdad y la dominación, que desalienta la investigación racional y promueve el temor, pertenece a César. La aplicación sistemática de este criterio produce una inversión completa de las prioridades del cristianismo tradicional. Lo que la teología oficial considera central se revela como marginal, y lo que considera marginal se revela como central. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza significa mucho más que la simple sustitución de una creencia falsa por una verdadera. Significa el colapso de todo un sistema de relaciones sociales basado en la ignorancia y el temor, y la apertura de la posibilidad de construir formas completamente nuevas de convivencia humana, basadas en el conocimiento y el amor. Por eso,
La filosofía espinosista no es solo crítica destructiva, sino también propuesta constructiva. No se limita a mostrar las contradicciones del cristianismo histórico, sino que vislumbra las potencialidades de un cristianismo futuro liberado de sus cadenas imperiales. Este cristianismo futuro no sería una religión más entre otras, sino algo cualitativamente diferente. Una forma de vida basada en la experiencia directa de la unidad fundamental de todo lo existente, una espiritualidad que no necesita separarse de la razón porque reconoce en la razón la manifestación más elevada de lo divino en el ser humano, una ética que no requiere mandamientos externos, porque surge espontáneamente de la comprensión de que el bienestar propio y el bienestar ajeno son indisociables. Es posible que tal transformación se produzca. Spinoza pensaba que no solo era posible, sino inevitable, porque la verdad tiene una potencia intrínseca que ninguna fuerza externa puede contener indefinidamente. Tarde o temprano, creía, las contradicciones internas del cristianismo imperial se harían tan evidentes que resultaría imposible mantener la ficción de que representa fielmente el mensaje de Cristo. En ese momento, la humanidad se vería obligada a elegir entre abandonar completamente el cristianismo o redescubrir su significado auténtico. La apuesta de Spinoza era que, llegado ese momento, muchos seres humanos elegirían la segunda opción, porque reconocerían en el cristianismo auténtico no simplemente una reliquia histórica, sino la anticipación profética de una forma de existencia que corresponde a las aspiraciones más profundas de la naturaleza humana. Esta elección no sería fácil, porque implicaría renunciar a todas las seguridades que el cristianismo institucional ha proporcionado durante siglos, pero sería necesaria para que la humanidad pudiera acceder finalmente a esa libertad espiritual que Cristo había vislumbrado, pero que la historia aún no había permitido realizar. En este proceso de transformación, la venganza de Pilatos se revelaría finalmente como lo que siempre había sido un retraso histórico, no una victoria definitiva. Roma había logrado posponer durante 2 milenios el cumplimiento del mensaje cristiano, pero no había logrado destruirlo completamente. Las semillas plantadas por Cristo habían permanecido latentes bajo las capas de interpretación imperial, pero conservaban intacta su potencia germinativa. Cuando las condiciones históricas fueran propicias, esas semillas germinarían finalmente, produciendo formas de cristianismo que habrían sido reconocidas inmediatamente por los primeros discípulos, pero que resultarían casi irreconocibles para la mayoría de los cristianos contemporáneos. Estamos viviendo ya ese momento de germinación. Spinoza no podía saberlo, porque escribía en una época en que las condiciones para la transformación radical del cristianismo aún no estaban maduras. Pero nosotros, que vivimos en una época de crisis generalizada de todas las formas tradicionales de autoridad, incluyendo la autoridad religiosa, tenemos razones para pensar que ese momento podría estar aproximándose. Los síntomas están a la vista: la pérdida de credibilidad de las instituciones eclesiásticas tradicionales, el crecimiento de formas de espiritualidad independientes de las iglesias establecidas, el redescubrimiento del misticismo y la experiencia religiosa directa, la síntesis emergente entre espiritualidad y ciencia, la aparición de movimientos ecuménicos que trascienden las divisiones confesionales históricas. Todos estos fenómenos podrían
interpretarse simplemente como signos de la descomposición del cristianismo tradicional, pero también podrían interpretarse desde una perspectiva espinosista como síntomas del proceso de liberación del cristianismo auténtico, de las cadenas que lo han mantenido prisionero durante tantos siglos. La pregunta crucial es si tenemos la lucidez y el coraje necesarios para acompañar conscientemente este proceso de transformación, o si preferiremos aferrarnos a las formas moribundas del cristianismo imperial antes que aventurarnos en los territorios inexplorados de un cristianismo finalmente liberado. La respuesta a esta pregunta no puede darse de manera abstracta, debe construirse mediante decisiones concretas, individuales y colectivas que muestren si somos capaces de distinguir entre lo vivo y lo muerto en nuestras tradiciones religiosas. Cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo, la inclusión sobre la exclusión, la búsqueda de la verdad sobre la defensa de la ortodoxia, algo de la venganza de Pilatos se desvanece y algo del espíritu auténtico de Cristo se hace presente en el mundo. En este sentido, la filosofía de Spinoza no es solo una interpretación del pasado, sino también una profecía del futuro, la profecía de un tiempo en que la humanidad habrá aprendido finalmente a distinguir entre la religión como instrumento de dominación y la religión como expresión de las aspiraciones más elevadas del espíritu humano. Ese tiempo no ha llegado aún, pero cada conciencia individual que logra realizar esa distinción contribuye a aproximarlo. La verdad, como decía Spinoza, es su propio criterio. Una vez que se la reconoce, resulta imposible confundirla con sus falsificaciones. El cristianismo auténtico, cuando finalmente sea redescubierto, se impondrá por su propia evidencia, sin necesidad de apologética ni de coerción. Esa será la verdadera resurrección de Cristo, no el milagro sobrenatural que la teología tradicional ha predicado, sino el renacimiento natural de aquellas potencialidades humanas que el mensaje cristiano originario había despertado, pero que la historia había impedido desarrollar plenamente. Hasta entonces, la venganza de Pilatos continúa operando, pero su poder disminuye cada vez que alguien tiene el coraje de preguntarse si aquello en lo que ha creído toda su vida corresponde realmente a la verdad de su experiencia más profunda, o si no, será más bien el producto de manipulaciones que han logrado hacerse pasar por revelaciones. La pregunta misma ya es el comienzo de la respuesta, y la respuesta, cuando sea completa, será la liberación definitiva no solo del cristianismo, sino de toda forma de espiritualidad auténticamente humana. Esa liberación no puede ser impuesta desde fuera, debe crecer desde dentro, alimentada por la misma fuerza que impulsó a Cristo a desafiar todos los poderes de su tiempo, sabiendo que aparentemente los poderes triunfarían, pero confiando en que la verdad finalmente prevalecería. Esa confianza que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios, es lo único que puede transformar la venganza de Pilatos en la victoria póstuma, pero definitiva, de todo aquello por lo que Cristo vivió, enseñó y murió. El problema que Spinoza identificó en el corazón mismo del cristianismo institucional no era meramente teológico, sino profundamente antropológico. ¿Cómo es posible que los seres humanos, dotados de razón y capacidad de discernimiento, se sometan voluntariamente a sistemas de creencias que contradicen tanto la evidencia empírica como los dictados de la conciencia moral? La respuesta, descubrió el filósofo holandés, no reside en la estupidez o la malicia humana, sino en algo mucho más sutil y peligroso:
el miedo existencial, convertido en herramienta política. Roma no conquistó los corazones cristianos mediante la fuerza bruta, sino mediante la manipulación sistemática de los terrores más profundos del alma humana. El miedo a la muerte, el miedo al juicio divino, el miedo al abandono y la soledad cósmica. Cuando Pilato se enfrentó a Cristo, no se encontraba ante un simple predicador galileo, sino ante el representante de una forma radicalmente diferente de entender la relación entre lo humano y lo divino. El cristianismo primitivo, tal como Spinoza lo reconstruía a partir de sus fuentes, no era una religión del temor, sino del amor. No predicaba la sumisión ciega, sino el conocimiento liberador. No prometía recompensas en una vida futura a cambio de la resignación en la presente, sino la transformación inmediata de la existencia mediante la comprensión de las leyes naturales que gobiernan tanto el cosmos como el corazón humano. ¿Por qué entonces este mensaje transformador se convirtió en justificación del conformismo social? ¿Qué alquimia perversa transformó el vino del amor en el vinagre del control? La respuesta, según Spinoza, debe buscarse en el encuentro entre dos mundos irreconciliables: el mundo de la experiencia mística, donde la verdad se revela como liberación, y el mundo del poder político, donde la verdad debe ser domesticada para servir a los intereses del Estado. Pilatos representaba la culminación de siglos de refinamiento en el arte romano de gobernar. Sabía que los pueblos no se controlan únicamente mediante la fuerza militar, sino también y sobre todo mediante la manipulación de sus sistemas de significado. El Imperio Romano no era solo una máquina de conquista territorial, sino también, y quizás principalmente, una fábrica de sentido que producía las narraciones necesarias para justificar la dominación de unos pueblos sobre otros. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza significaba algo mucho más radical que la simple sustitución de una creencia falsa por una verdadera. Significaba el colapso de todo un sistema de relaciones de poder basado en la ignorancia y el temor. Por eso la Iglesia, heredera de las estrategias romanas de control social, teme más a las dudas que a las herejías. Las herejías pueden ser combatidas, refutadas, condenadas, pero las dudas metódicas, la suspensión deliberada del juicio, la pregunta formulada sin expectativa de respuesta consoladora, representan un peligro mucho mayor, porque socavan los mismos cimientos psicológicos sobre los que se asienta cualquier forma de autoridad no consensual. Spinoza sabía de lo que hablaba cuando analizaba estos mecanismos de poder religioso. En 1656, a los 24 años, había sido sometido al Cherem, la excomunión más severa que la comunidad judía de Ámsterdam podía imponer. Los términos de esa excomunión eran implacables: a maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Cuál había sido su crimen? Precisamente el mismo que ahora aplicaba al cristianismo: someter las creencias tradicionales al escrutinio de la razón, mostrar las contradicciones internas de los textos sagrados, proponer que Dios podía ser comprendido a través de la filosofía natural, sin necesidad de revelación sobrenatural. La genialidad de la maniobra de Pilatos consistió en comprender que Cristo no podía ser simplemente eliminado. Su mensaje había calado demasiado profundo en la conciencia popular, y su ejecución
podría convertirlo en mártir, multiplicando así su influencia. Era necesaria una estrategia más sofisticada en permitir que el cristianismo se extendiera, pero asegurándose de que lo que se extendiera no fuera el mensaje original de Cristo, sino una versión cuidadosamente editada que sirviera a los intereses del poder imperial. Para lograr esto, Roma necesitaba que el cristianismo se sintiera perseguido durante el tiempo suficiente para desarrollar una mentalidad de asedio, una psicología de supervivencia que lo hiciera más maleable a la influencia externa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza pensaba que sí, pero también comprendía que la mayoría de los seres humanos prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas. Esta preferencia psicológica por la seguridad ilusoria sobre la libertad auténtica era exactamente lo que Roma necesitaba explotar. Durante los 3 siglos de persecución intermitente, el cristianismo primitivo fue sometido a una presión selectiva que eliminó sistemáticamente aquellos elementos que resultaban incompatibles con los intereses imperiales, mientras reforzaba aquellos que podían ser útiles al poder establecido. El resultado de este proceso de selección artificial fue la emergencia de una forma de cristianismo que había interiorizado las categorías fundamentales del pensamiento político romano: la división entre gobernantes y gobernados, la idea de que el sufrimiento es merecido, la creencia de que la autoridad deriva su legitimidad de fuentes sobrenaturales inaccesibles al escrutinio racional. Cuando Constantino declaró al cristianismo religión oficial del imperio, no se estaba convirtiendo al cristianismo primitivo. Estaba reconociendo públicamente que el cristianismo se había convertido ya en una versión de sí mismo compatible con los intereses imperiales. Constantino había comprendido lo que Pilatos apenas había intuido, aunque el cristianismo correctamente manipulado podía convertirse en el más poderoso instrumento de unificación imperial jamás concebido. Una religión que predicara la obediencia a la autoridad terrenal como expresión de la obediencia a la autoridad celestial, que enseñara a los súbditos a aceptar el sufrimiento como purificación espiritual, que prometiera compensaciones futuras por las injusticias presentes. Era exactamente lo que el imperio necesitaba para mantener unidas poblaciones cada vez más diversas y potencialmente conflictivas. La conversión de Constantino no fue un acto de fe personal, sino una decisión política magistral en transformar al enemigo más peligroso del imperio en su más eficaz colaborador. Spinoza observó este proceso con la misma frialdad clínica con que un naturalista observa la evolución de las especies, sin indignación moral, pero también sin la menor complacencia. Comprendía que la transformación del cristianismo primitivo en cristianismo imperial no había sido el resultado de una conspiración consciente, sino de un proceso de adaptación mutua entre 2 sistemas complejos: el sistema religioso emergente y el sistema político dominante. Cada uno de estos sistemas actuaba según su propia lógica interna, pero el resultado de su interacción fue la producción de algo completamente nuevo: una religión política que combinaba la autoridad trascendente de la fe con la eficacia inmanente del poder estatal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías permanecen dentro del marco de referencia religioso anterago, cuestionan contenidos específicos de la fe, pero no la legitimidad de la fe misma como forma de conocimiento. Las dudas sistemáticas, en cambio, cuestionan la propia posibilidad de que la autoridad externa pueda determinar que debe creer
cada individuo. Una vez que se acepta la legitimidad de la duda metódica, toda autoridad que no pueda justificarse racionalmente queda expuesta como arbitraria y, por tanto, ilegítima. Esta es la razón por la cual Spinoza fue considerado durante siglos el más peligroso de los filósofos San, no porque atacara esta o aquella doctrina específica del cristianismo, sino porque desarrolló un método de análisis que hacía imposible aceptar cualquier afirmación basada únicamente en la autoridad, sin importar cuán venerable o tradicional fuera esa autoridad. Su crítica del cristianismo no era externa, como la de los librepensadores de su época, sino interna. Mostraba cómo el cristianismo, al traicionar sus propias premisas originales, se había convertido en lo contrario de aquello que pretendía ser. Aún hoy, más de 3 siglos después de su muerte, la comunidad judía de Ámsterdam mantiene vigente la excomunión de Spinoza, cuando en 2021 el profesor Yitzhak Malabat, uno de los más reconocidos especialistas mundiales en filosofía spinozista, solicitó permiso para filmar un documental en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. El rabino Joseph Serfetti le respondió con una carta lapidaria. Los sabios y dirigentes de la Santa Congregación de la Torá excomulgaron a Spinoza y sus escritos con la prohibición más severa posible, una prohibición que permanece vigente para siempre y no puede ser rescindida. Usted ha dedicado su vida al estudio de las obras prohibidas de Spinoza y al desarrollo de sus ideas. Su solicitud para visitar nuestro complejo y crear una película sobre este epicúreo hereje es incompatible con nuestra tradición alágica, histórica y ética centenaria. Este episodio contemporáneo revela hasta qué punto el conflicto entre fe y razón que Spinoza analizó sigue siendo una herida abierta en el corazón de las tradiciones abrahámicas. Pero Spinoza no se limitó a diagnosticar la enfermedad, también propuso el remedio. Si el cristianismo había sido corrompido por su alianza con el poder político, era posible recuperar su esencia original mediante un retorno a las fuentes, pero no a las fuentes textuales, que también habían sido contaminadas por los intereses de los escribas imperiales, sino a la fuente viva de toda experiencia religiosa auténtica, la experiencia directa de la unidad fundamental de todo lo que existe. Esta experiencia, que Spinoza denominaba amor intelectual de Dios, no requería mediación institucional, no necesitaba intérpretes autorizados, no dependía de revelaciones históricas específicas, era accesible a cualquier ser humano dispuesto a desarrollar sus capacidades racionales, hasta el punto en que la razón individual se fusiona con la razón universal. En el Tratado Teológico Político, Spinoza estableció una distinción revolucionaria entre teología y filosofía, entre fe y razón, que trastornaba completamente la síntesis medieval que había dominado el pensamiento occidental durante 1000 años. Según Spinoza, la teología y la filosofía son dominios completamente independientes, que no deben interferir el uno con el otro. La teología tiene por objeto promover la obediencia y la piedad mediante narraciones e imágenes comprensibles para la imaginación popular. La filosofía tiene por objeto conocer la verdad mediante el uso metódico de la razón. Cuando la teología pretende convertirse en filosofía, produce superstición. Cuando la filosofía pretende convertirse en teología, produce dogmatismo. Esta separación radical entre fe y razón no implicaba para Spinoza una devaluación de la experiencia religiosa, sino todo lo contrario, en su liberación de las cadenas conceptuales
que la mantenían prisionera. La verdadera religión, según Spinoza, no consiste en creer proposiciones específicas sobre Dios, sino en experimentar directamente aquello que las proposiciones intentan describir inadecuadamente. Esta experiencia directa de lo divino es lo que Spinoza llamaba conocimiento intuitivo, en una forma de comprensión que trasciende tanto la percepción sensorial como el razonamiento discursivo, alcanzando una síntesis inmediata entre el conocedor y lo conocido, que quedaba entonces del cristianismo tradicional después del análisis espinosista. Quedaba lo esencial en el mensaje de amor universal, la ética de la compasión, la aspiración a la justicia social, la experiencia mística de la unión con lo divino. Pero desaparecía todo lo accidental, a los dogmas incomprensibles, los rituales vacíos, la autoridad clerical, la promesa de recompensas sobrenaturales, el temor al castigo eterno. El cristianismo espinosista era un cristianismo sin iglesia, sin sacerdotes, sin sacramentos, sin milagros. Pero también era un cristianismo sin culpa, sin represión, sin sectarismo, sin violencia. Desde cualquier parte del mundo donde nos acompañes en este análisis, desde la hora que marca tu reloj, mientras estas reflexiones penetran en tu conciencia, considera la posibilidad de que aquello que has identificado como cristianismo durante toda tu vida sea en realidad una mezcla compleja de elementos auténticamente cristianos y elementos añadidos por las necesidades del control político. Comparte esta inquietud con alguien cercano con el deseo de que la bendición de la lucidez llegue a su familia, porque solo distinguiendo entre lo esencial y lo accidental en nuestras tradiciones podemos preservar lo que verdaderamente vale la pena preservar. Aquí radica la verdadera venganza de Pilatos, al creer que podía manipular el cristianismo para servir a los intereses del poder temporal. Desencadenó sin saberlo un proceso dialéctico que terminaría por socavar los fundamentos mismos de toda autoridad no consensual. El cristianismo domesticado que Roma creyó haber creado contenía, a pesar de todas las manipulaciones, semillas de su propia superación. Estas semillas permanecieron latentes durante siglos, pero finalmente germinaron en pensadores como Spinoza, que supieron reconocer en el cristianismo originario no una religión más, sino el anuncio profético de una forma completamente nueva de organizar las relaciones entre los seres humanos. Una forma basada no en el temor y la dominación, sino en el conocimiento y el amor. Esta segunda parte de nuestro análisis nos ha llevado al corazón del conflicto entre fe y razón, tal como Spinoza lo entendía, no como un conflicto entre dos formas incompatibles de acceso a la verdad, sino como un conflicto entre dos formas incompatibles de organizar la sociedad humana. La fe, cuando permanece fiel a su impulso original, es una forma de razón que trasciende los límites de la racionalidad individual, pero cuando se alía con el poder político, se convierte en una forma de irracionalidad que impide el desarrollo de las potencialidades humanas. La verdadera tragedia del cristianismo histórico no es que haya sido falso, sino que haya traicionado su propia verdad al ponerse al servicio de aquellas fuerzas sociales que representaban exactamente lo contrario de todo aquello por lo que Cristo había vivido y muerto. El hereje de Ámsterdam había comprendido algo que sus contemporáneos cristianos y judíos no podían o no querían ver, que la verdadera blasfemia no consistía en cuestionar las creencias tradicionales, sino en usar esas creencias para justificar la opresión
de unos seres humanos por otros. La auténtica piedad no residía en la observancia ritual, sino en el desarrollo de aquellas capacidades humanas que nos permiten reconocer en cada otro ser la misma esencia divina que habita en nosotros mismos. La genuina fe no requería la supresión de la razón, sino su máximo desarrollo, porque sólo mediante la razón podemos distinguir entre las experiencias auténticas de lo divino y las ilusiones que el poder utiliza para mantenernos sometidos. En la tercera y última parte de este análisis, veremos cómo estas intuiciones spinazis sobre la relación entre fe y razón, entre religión y política, entre experiencia auténtica y manipulación institucional, abren la posibilidad de imaginar formas completamente nuevas de espiritualidad que trascienden las limitaciones tanto del fundamentalismo religioso como del materialismo reductivo. La venganza de Pilatos puede haber retrasado durante 2 milenios el desarrollo de estas potencialidades, pero no ha logrado destruirlas completamente. La pregunta que nos queda es si nosotros, herederos de esta larga historia de manipulación y resistencia, tenemos aún la capacidad de reconocer la diferencia entre la religión como instrumento de dominación y la religión como expresión de las aspiraciones más elevadas del espíritu humano.